Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Bendiciones y éxito para este tercer periodo. A continuación les voy a explicar la guía número 5 correspondiente al tercer periodo. El tema que van a trabajar es el realismo y clases de realismo. Ahí están los objetivos que deben alcanzar con este tema. El contenido, que es el realismo, ¿ya? El realismo dice que abarca la segunda mitad del siglo XIX y tenía como finalidad reflejar objetiva y verazmente la vida diaria. O sea, que esto es lo que hacen los escritores que trabajan esta corriente literaria, reflejar en sus obras temas que suceden en la vida diaria de las personas. El realismo critica a la sociedad aristocrática, a quienes gobierna y cómo lo hace. De igual forma, pone bajo la mirada de los grupos sociales. El realismo en Colombia se dividió en 3 momentos, así: el costumbrismo, el realismo social y el realismo mágico. ¿Qué es el costumbrismo? Es una vertiente del realismo que, como su nombre lo indica, retrata personajes y espacios propios de un país en donde se atenderán los tipos regionales, o sea, las costumbres de un pueblo. Ese es el costumbrismo, que refleja en las obras las costumbres, trabajos y obras de un pueblo. Las características del costumbrismo son: describe el tipo regional en su manera de hablar, o sea, cada uno, en qué se diferencia la forma de hablar de una región y otra. Tiene en cuenta las distintas regiones para introducir temas social en la injusticia social, y busca la identidad a través del lenguaje. Ustedes se dan cuenta que cuando ustedes escuchan hablar a un paisa de un costeño, ahí está la diferencia en la forma en que habla. Los temas que trabajó el costumbrismo fueron la vida rural y campesina, personajes representativos de la sociedad y el encuentro entre el campo y la ciudad. O sea, esos temas son los que están reflejados en las obras del costumbrismo. Su principal representante fue Tomás Carrasquilla, con sus obras Frutos de mi tierra y La Marquesa de Yolombó y La diestra de Dios Padre. Esas 3 obras reflejan las costumbres de un pueblo, tratan lo que pasa en un pueblo. Ahora viene lo que es el realismo social. El realismo social explora la realidad histórica, política y social de un país, en donde se describe no solamente las costumbres de los distintos grupos sociales, sino la manera como el poder y la violencia impidieron el desarrollo de un Estado equitativo y justo. Ya. Entonces vemos que el realismo social es todo lo que trata sobre los temas de la sociedad, de la parte política y social de una comunidad. Las características del realismo social son: ahonda en los problemas sociales, o sea, los problemas que existen en la sociedad. Por ejemplo, aquí en Colombia, Gabriel García Márquez o un escritor trabaja esos temas sobre, por ejemplo, el problema de la drogadicción, del cultivo de la coca, eso que afecta mucho a la sociedad. ¿Ya? Tenemos otra característica del realismo social, que es utiliza la historia de Colombia como estructura de los problemas del país. Ejemplo, un vivo ejemplo de esta característica es la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera, que es el principal representante del realismo social, y se explora la ciudad y la naturaleza. En esa novela de La Vorágine, ahí se refleja toda la forma como la persona, el hombre, es maltratado física y moralmente, todo lo que están haciendo los políticos en Colombia. Y el tercer realismo que se dio en Colombia fue el realismo mágico. Cuando hablamos mágico, quiere decir que puede tener algo de cierto, pero que a la vez la mayoría de las cosas son imaginarias, son o sea, que no son reales, pero que el escritor lo hace para llamar la atención
del lector. Realismo mágico es una combinación entre lo real y lo fantástico, donde se muestra un mundo autóctono y mítico. Además, la naturaleza sigue jugando un papel primordial junto con la caracterización de una cultura propiamente colombiano y especial caribeño. Su principal representante es Gabriel García Márquez con la novela 100 años de soledad. Sí, o sea, como se los dije anteriormente, ahí se explora algo, hay parte que es la parte imaginaria o la parte fantástica con la parte real, se combina. Las características del realismo mágico son la recreación de un mundo mítico. Cuando hablamos mítico quiere decir que las cosas no son verdaderas. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El contrapunteo de la realidad violenta, o sea, la vorágine de Eustacio Rivera, también hace parte del realismo tanto social como mágico. Los hechos extraordinarios subrayan la realidad descrita. Tenemos 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y a través de la narrativa se explora el punto de vista. La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Autores realistas. En Colombia tenemos unos escritores que hablan sobre el realismo. Puede ser mágico, puede ser de costumbrismo, puede ser de realismo mágico. Tomás Carrasquilla, José Eustacio Rivera, José Antonio Osorio, Eduardo Salamea, Borda, Manuel Mejía Vallejo, Manuel Zapata Olivella, Eduardo Caballero Calderón, Fernando Soto Aparicio. Aquí les vuelvo a hablar sobre los tipos de realismo. Sí, ya, aunque ya se le expliqué allá arriba, acá otra vez le hago un breve resumen de los tipos de realismo. Entonces aquí tenemos realismo costumbrista, se caracteriza por el prototipo colombiano, la vegetación nativa y la reproducción de dichos populares. Su representante es Tomás Carrasquilla con sus coplas y dichos. El realismo social se caracteriza por la desigualdad social y denuncia de la pobreza. Su principal representante es Eustacio Rivera con la obra La vorágine. El realismo telúrico o de la tierra se caracteriza por la opresión de las comunidades indígenas y las falsas visiones del progreso. Su principal representante fue Guillermo Edmundo Chávez con su texto Chambú. En el realismo mágico se caracteriza por la denuncia desde la ficción, contraste y hibridez del lenguaje múltiples. Su representante fue Gabriel García Márquez con la obra 100 años de soledad. Y el realismo crítico social se caracteriza por las escenas de las clases sociales bajas, por la violencia urbana, la desigualdad y la desesperanza. Su autor importante fue José Antonio Osorio Lázaro con su obra Día del Odio. ¿Ya? Que ese Día del Odio es el que está relacionado con el Bogotazo, que también se le llamó, ella lo llamó así, el Bogotazo, que fue el 9 de abril, hecho que fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Se dio el Bogotazo en Bogotá por haber matado a este gran líder político. ¿Ya? Y eso lo llamó, este autor lo llamó Día del Odio. Bueno, ahora a continuación vas a realizar el taller. Ya, recuerden que de aquí para acá es donde usted debe responder, entregarme a mí este taller. Y este taller que dice aquí, platico lo que aprendí, recuerden que esta pregunta va de 9.50 hacia abajo, porque, va de 9 hacia abajo porque es una nota procedimental. Entonces dice, relacione con una línea la obra literaria con su respectivo autor. Recuerde que estas obras las mencionamos ahí arriba y usted simplemente va a leer el contenido para buscar a quién corresponde cada una de esas obras y las va a relacionar. O sea, de izquierda, la de 100 años de soledad, si la que yo fue
Álvaro Zamudio, Eustacio Rivera, Gabriel García Márquez o Tomás Carraquilla. Usted la va a unir con una línea. Y la número 2, completa el texto teniendo en cuenta lo explicado en el contenido del realismo. Dice, el realismo es que, ha sido una palabra, una o dos palabras va a decir. El realismo aristocrático, usted tiene que complementar teniendo en cuenta el contenido de lo que es realismo. Aristocrático, a quiénes y cómo lo, de igual forma pone bajo las. Entonces ustedes van a todo el contenido y van buscando la palabra para completar ese texto o el contenido del realismo. Y la número 3 dice, escribe los tipos de realismo con sus respectivos representantes y obras. ¿Cuáles son los tipos de realismo que allá se los di a ustedes? El representante y la obra de cada uno de ellos. Ahí dice, esta es una nota procedimental. Ahora dice, ¿cómo sé que aprendí? Van a leer un fragmento de la novela La vorágine de Eustacio Rivera. Después que lean ese fragmento, van a responder las preguntas que aparecen allí debajo. El fragmento de la novela de Eustacio Rivera tiene como propósito, ahí van a marcar con X. Después la número 2, ¿cuál de estas ideas sintetiza el fragmento de la obra? Escribe A para la más aceptada y M para la menos aceptada. Usted va a escoger según el fragmento, va a escribir las ideas que tengan más relación con la obra o el fragmento que se está leyendo. La número 3, ¿cuáles son los elementos que demuestran la objetividad del relato? O sea, que es verdad lo que se dice en él. Vamos a escoger a marcar la opción correcta ahí. La número 4, lee el enunciado y escribe F si es falso o B si es verdadero de acuerdo con la lectura. Era común en el contexto de la producción de caucho que ustedes van a escribir eso, van a escribir cuál es la falsa, cuál es la verdadera, según lo que se explica en el fragmento. La número 5 dice, el texto de Eustacio Rivera revela y evidencia una injusticia social. Selecciona una imagen para apoyar esta afirmación. O sea, ¿cuál de esas 3 imágenes tiene más relación con lo que se está hablando en el texto, ese contenido de la vorágine, en el fragmento ese que les di ahí? Y después dice, maneja tu creatividad. Al respaldo del taller, elabora un afiche o dibujo donde muestre una situación de injusticia social que conozca que se haya dado en nuestro país, o sea, aquí en Colombia, y que requiere una solución. Escríbale un título, o sea, usted va a escoger un problema donde se refleja una injusticia aquí en Colombia, donde se haya dado, donde se dé la injusticia social. ¿Qué problema? ¿Cuál cree usted que es ese problema que se está dando aquí en Colombia o se dio? Y usted lo va a reflejar por medio de un dibujo, puede hacerlo al respaldo del taller o en una hoja aparte, le hace un margen con colores y le pone un título. ¿Y a qué clase de realismo pertenece? Claro está, que hace parte del realismo social. Ya les di la respuesta. Bueno chicos, cualquier pregunta que tengan me pueden llamar. Muchas gracias.